comiendo pollito porque yo no vine ese día, ¿sí? Entonces, quiere decir que reunirnos y compartir con nuestros hermanos es una bendición para nuestras vidas. Y yo lo veo de esa manera. Para mí, reunirme con mis hermanos es una bendición. Amén. Así que hoy yo quiero compartir una palabra. Creo que como en algunas ocasiones me extenderé un poco, pero yo quiero que usted disponga su tiempo. Voy a correr esto un poquito para atrás que me hace feedback acá. Quiero que usted disponga su tiempo y si puede copie las citas porque no voy a poder tenerlas todas las citas. No voy a poder dar todas las citas porque es muy difícil poder resumir un tema de esta índole y con tantas citas bíblicas que podemos utilizar, ¿sí? Así que quiero que usted por favor busque Juan 11:40, porque aquí el Señor me estuvo hablando en estos días y creo que es necesario que lo recapitulemos. Yo compartí una parte, digamos una gran parte, compartí en casa en estos días, pero quiero compartir con ustedes algo un poco más, ¿sí? Un poco más acerca de esto. Quiero comenzar con este texto, con Juan 11:40, porque este texto dice de esta manera, cuando lo tengamos, decimos amén, ya está perfecto, ya está aquí en la pantalla, y dice de esta manera, Jesús le dice, pero ¿a quién le dice? Le dice a Marta. ¿Y quién es Marta? Marta es la hermana de Lázaro, Lázaro el que acaba de morir, ¿sí? Y que ya tenía 4 días de haber sido sepultado. Y entonces, al ser sepultado, resulta ser que él tenía una enfermedad. De alguna manera se hace muy rápido este asunto, pero Jesús deja que esto pase. La historia muestra que Jesús deja que esto pase con un propósito. Y todas las cosas que pasan, aunque a veces no son muy agradables, pasan con un propósito. Hay un micrófono que se está acoplando, creo que es el de atrás. Todas las cosas pasan con un propósito. Entonces la Escritura dice, Jesús le dice, ¿a quién le dice? A Marta, en ese momento. Pero hoy Jesús te está diciendo a ti este texto. Amén. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amén. Aleluya. Y nosotros decimos, Señor, ¿pero cómo es esto? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y cuando nosotros hablamos acerca de la fe, nosotros hablamos en múltiples facetas y siempre decimos que somos hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos son aquí hombres y mujeres de fe? Levante la mano. ¿Cuántos son hombres y mujeres de fe? Pero lo que a veces nos cuesta reconocer es que a veces la fe realmente nos puede fallar y nos puede pasar malas jugadas también. Y le voy a decir por qué. La Biblia está repleta de casos en los que vemos hombres que por la fe alcanzaron las promesas que Dios le había hecho. Abraham alcanzó la promesa, alcanzó a ver la promesa, ¿sí? El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, habla en un capítulo completo acerca de aquellos, digamos, hombres y mujeres que por la fe alcanzaron y vieron lo que Dios les había prometido. Pero también en la Escritura, que a veces no lo notamos mucho, nos damos cuenta que hay textos bíblicos o partes de la historia de los hombres de fe en los que ellos tuvieron momentos en los que tal vez ellos no creyeron del todo. Y usted dice, ¿eso es posible? Sí. Así que si tú en alguna manera o en alguna medida has tenido crisis de fe o has creído que la promesa que Dios ha preparado para ti o te ha dicho no se ha de cumplir, pues déjame decirte que no eres el único. En algún momento nuestra fe o nuestro pensamiento y raciocinio humano nos hace creer que hay cosas que no se pueden, aunque Dios las diga. Y uno dice, ¿cómo es eso? Pero resulta ser que no creer en las promesas que Dios nos ha hecho es técnicamente hacer a Dios mentiroso. ¡Ay! Y nadie dijo un amén. Pero no quiero que digan amén sin entender esto. Porque cuando Dios habla, cuando Dios promete a Abraham lo que ha de acontecer, hoy vemos el resultado de lo que Dios le prometió a Abraham. Abraham no vio por completo el proceso de la bendición que él le había dado, que Dios le había dado, pero sí logró ver el hijo de la promesa. Logró ver parte de la promesa, pero no vio en lo que se iba a convertir luego esa descendencia que sería incontable, innumerable. De hecho, tanto es así, escuche bien, quiero colocar esto y bueno, algunos teólogos tal vez criticarán y todo eso, pero tengo que decirle que después que Dios da la ley
al pueblo, una de las cosas que no estaba permitido por parte de Dios para el pueblo era contar al pueblo. ¿Sabía usted? Porque el pueblo se había hecho grande en extremo, numeroso. Y Dios había establecido dentro de la ley que no contasen al pueblo, ni cuando iban a ir a la guerra, ni para nada. En algún momento David mandó a censar, no me pregunte por qué, porque él sabía, y esto trajo consecuencias sobre el pueblo. Pero Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, incontable, innumerable. Y se lo estaba diciendo a un hombre y a una mujer que, teniendo la edad avanzada, nunca habían podido tener hijos. Pero este texto vamos a dejarlo para luego, porque también eso lo vamos a tomar en cuenta y usted lo va a ver en Génesis 17:17. Pero ahora yo quiero que usted vaya por favor conmigo a el libro de Job. Y usted sabe que Job es un hombre que fue probado técnicamente en todo, ¿verdad que sí? Hacía todo lo correcto, hacía todo porque le salía de su corazón. Dios había colocado vallado alrededor de él, pero un día todas las pruebas empezaron a venir sobre él y la gente pensaba que él había hecho algunas cosas malas. Ahora, ¿qué pasaba con Job? Job empezó a padecer de enfermedad, sus hijos mueren, su ganado, todo muere, ¿verdad? Acaban con todo, pero a la única que dejan con vida es a la mujer rencillosa. Cosa terrible y maluca. Le dejaron, ¿cómo es que se llama? Un aguijón en la carne, le dejaron un aguijón que le pullara. Ya no era suficiente con que tuviese que vivir todo el luto de perder sus hijos, de perder todo su ganado, sus posesiones, y no conforme con eso tener lepra en su cuerpo, sino que ahora la mujer, en vez de decirle de esta vamos a salir porque algo ha pasado, pero Dios nos reivindicará, o hay alguien que pelea por nosotros, entonces la mujer lo veía y ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muere. Eso fue lo que le dijo la mujer a Job. Qué maravilla de mujer. Cuando la escritura dice que la mujer sabia edifica ¿qué? Su casa. Pero la necia la derriba. Y también la Biblia habla acerca de la mujer rencillosa. Literalmente esto es terrible. Discúlpeme que se lo diga, ustedes son mujeres sabias, pero una mujer rencillosa, una mujer peleonera, mire hombre, si usted se va a casar y usted conoce de antemano que su mujer dice yo soy brava, yo peleo por todo, por nada, porque sí, porque no, por si acaso, esa no es una mujer con la que usted no debe casarse. Se lo voy a decir así al corte y al hueso. ¿Por qué? Porque las mujeres de afuera hoy han determinado el que me quiera tiene que aguantarme como soy. Y resulta ser que nosotros no estamos para estar aguantando toda una vida a una mujer rencillosa. Necesitamos una ayuda idónea que edifique nuestra casa. Amén. Y de igual manera, a la inversa también. ¿Ok? Un paréntesis que hago. Entonces, ahora Job, escuche usted bien. Dios le dice, y tiene una conversa con Satanás, y Satanás escucha de parte de Dios, ¿has visto a mi siervo Job? Él le presentaba sacrificio cada día por sí mismo, por sus hijos, por si habían pecado, por si acaso, por todo. Y Satanás le dice, pero claro que tú lo tienes guardadito, tú lo tienes protegido, tú lo tienes custodiado. Pero quítale lo que tienes y veremos si no reniega de ti. Bueno, y vemos que en la historia nunca Job sabe por qué causa se le vienen todos estos males. ¿Sí? De hecho, fue tan terrible que el mismo Job maldijo hasta el día que nació, pero nunca maldijo a Dios como le había dicho su mujer. Maldijo hasta el día en que había nacido, pero nunca maldijo a Dios, nunca renegó de Dios. Pero en Job 42, verso 5, si mal no recuerdo, en Job 42, 5 vemos un verso donde Job deja ver algo curioso en alguien que le servía a un Dios que no había visto, pero que creía que existía. Job dice de esta manera, de oídas te había oído. ¿Cuántos han oído de Dios? Amén. ¿Cuántos han oído de Dios? Amén. ¿Cuántos conocen que Dios es poderoso? Amén. Pero resulta que Job dice, mas ahora mis ojos, resulta que ahora mis ojos te ven. Job nunca vio a Dios. Físicamente, nunca Job pudo ver a Dios porque nadie puede ver a Dios y a morir. Pero pudo ver a Dios cuando lo que se convirtió en una ruina que pudo haberlo llevado a la muerte fue un proceso que, aunque no sabemos el tiempo,
Dios lo revirtió luego de un tiempo y multiplicó de tal manera todo lo que tenía, que hasta sus hijos se multiplicaron, su ganado se multiplicó y su postrer estado vino a ser mayor que el primero. Yo me imagino que la mujer rencillosa después dijo: Job, amado mío, ¿y esta quién es? Yo creo que o volvió queriendo entrar de nuevo a la bendición, o no volvió porque vio que las cosas cambiaron por completo. No lo sé, pero lo que sí veo es que este Job tuvo momento de crisis en su vida, porque literalmente él no sabía por qué pasaban las cosas, pero a través de lo que pasó él pudo conocer a Dios y llegar a decir este texto que tiene tanta profundidad: de oídas yo te había oído, alguien me habló de Dios, pero ahora yo te conozco personalmente, ahora mis ojos te ven, ahora yo sé que tú eres real, ahora yo sé que si yo creo en ti, el día señalado, todas las cosas que tú has prometido para mi vida se van a dar. Pero mientras eso pasa, es muy difícil mantenerse en pie, y seríamos mentirosos si decimos que nunca nos falla la fe, que nunca desmayamos, que nunca nos desanimamos. Es una característica de nuestra carne dudar. Es una característica de nuestra carne desanimarnos. Es una característica de nuestro ser humano imperfecto saber que hay promesas, pero con dificultad creer que van a suceder. Tenemos fe para lo que nosotros podemos hacer y creemos que Dios puede abrir puertas, comprar vehículos, comprar casas, tener esposo o esposa según corresponda, ¿verdad que sí? Y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando la muerte toca tu puerta? ¿Qué pasa cuando circunstancias que se escapan de tu mano o sentencias médicas o de cualquier índole vienen en contra tuya, en lo cual tú no puedes resolver? Ahí la historia cambia, porque ya no dependes de ti mismo, sino que dependes de la providencia de Dios, que puede hacer que lo que es imposible para el hombre, Él lo haga. Él lo haga posible. Cuando volvemos al texto de Juan 11:40, nos damos cuenta de algo bien interesante. Jesús se había manifestado a María, se había manifestado a Marta, y con Lázaro parecía que tenían una amistad, tanto que es el único lugar donde vemos que Jesús llora, que se registra que Él llora. Jesús lloró. Hay un texto, Juan 11:30 y algo, no me acuerdo. No recuerdo exactamente la cita, usted lo buscará. Es el texto más corto donde dice: Jesús lloró. Y la gente se pregunta, si sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Pero Jesús lloró. Juan 11:35, estaba cerca, ¿ven? Pero entonces Jesús le dice a Marta en este momento: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Y yo puedo decir esto: hay una sola cosa en la que yo no tengo fe y en la que no creo. Hay una sola cosa, pudiesen haber más, pero hoy se viene a mi mente una que quiero decirles. Sí, y usted va a decir, pero ¿cómo alguien que es un hombre de fe y que le sirve al Señor puede decir que hay algo en lo que no tiene fe? Y sí, hay cosas en las que realmente yo no tengo fe. Yo no tengo fe en que el hombre y la humanidad puedan traer la paz por sus propios medios. Lo siento mucho. Y yo no creo que el hombre tenga la capacidad de sanarse a sí mismo y ser libre del pecado y de la muerte por sus propios medios. No lo creo, no tengo fe para eso. Es imposible. Porque salvarse o alcanzar la salvación en Dios por nuestros propios medios es un imposible. Por eso Dios tuvo que hacer lo posible a través de Cristo Jesús. María se encuentra con Jesús en este párrafo en Juan 11, en versos antes, y se encuentra con el maestro en el camino y le dice: Maestro, si tan solo hubieses estado aquí, Lázaro no habría pasado esto, Lázaro no habría muerto. No habría muerto, pero ahora ¿qué? Y cuando iban con Marta camino al sepulcro, porque Jesús le dice: muéstrenme en dónde está, abran, quiten la piedra, y le dice este texto, estas palabras. Entonces Marta le dice: Señor, ya tiene 4 días, no se ha bañado en 4 días, no se ha echado desodorante, el cuerpo está en descomposición, recuerda que está muerto, ya hiede. Y usted sabe que el muerto el primer día ya en la tarde ya está empezando a oler feo. Ahora 4 días después, mucho más tremendo el olor.
Pero Jesús hace que muevan la piedra y la historia relata cómo Él le dice: Padre, gracias porque sé que me has escuchado, pero yo digo esto para que los demás también puedan creer y ver. El asombro de todos y el asombro de cualquiera al ver un muerto resucitado debe ser de impacto. De hecho, si usted me lo pregunta a mí, mi mente no logra dimensionar todavía lo que es ver a alguien muerto de 4 días resucitar. Mi mente todavía no lo digiere. ¿O usted sí? ¿O usted ha visto un familiar suyo muerto en el ataúd y ha querido orar por él o ha intentado orar por él para que resucite? Porque nuestra mente y nuestra capacidad no dan para eso. Pero Dios puede hacer que estas cosas sucedan en su voluntad y en su propósito. ¿Por qué no resucitó a otros? Pero ¿por qué se resucitó a Lázaro? Vemos varias resurrecciones que Jesús hace, quedaron marcadas y de hecho en la historia alrededor de la Biblia, algunos escritores dejan entrever las maravillas y milagros, y aunque no lo reconocían como el Mesías, lo reconocían como un grande profeta que hizo grandes señales y milagros en su estadía y su caminar aquí por la tierra. Lo que quiere decir que hay aval de que las cosas que se hablan de Jesús y su ministerio tuvieron base. Pero algunos todavía no creen. Y podemos decir: somos hombres de fe y bienaventurados porque yo soy de los que no vi y he creído. Pero hay momentos en donde realmente necesitamos ver. Abraham, siendo el padre de la fe, siempre decimos, escuche usted bien, que cuando se le da la promesa de un hijo, Sara, por allá escondida, se ríe del mensaje de Dios diciendo que ellos iban a tener un hijo. Sara no fue llamada como mujer de fe. El padre de la fe fue Abraham. Y Sara por allá se ríe. Pero lo más asombroso es ver que el padre de la fe se ríe cuando Dios le está diciendo que él va a tener un hijo. Y uno dice: pero ¿cómo es posible esto? Si él era el padre de la fe, si él le creía, si él estaba dispuesto luego a matar a su hijo. Señoras y señores, el padre de la fe se le rió de alguna manera a Dios en la cara. Y sin embargo Dios tuvo que demostrarle que lo que él había dicho iba a acontecer. Y al siguiente año, por el tiempo que correspondía, bueno, Dios como que le metió el último empuje ahí a Sara y a Abraham. Luego vemos que Abraham todavía tenía empuje porque tuvo más hijos. Lo estudiábamos con nuestra familia, ¿verdad que sí? Pero como que les dio el último empuje, le dio una bendición al vientre de Sara y ¡pum! ¿Nació quién? Nació Isaac. ¿Y por qué le pusieron Isaac? Algunos dicen que Isaac significa risa. Los dos se le rieron en la cara a Dios y Dios tuvo que demostrarle que lo que Dios dice, lo que Dios promete, Él lo cumple. El problema está en que nosotros muchas veces no creemos. Muchas veces nosotros decimos que queremos ser como el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros decimos que queremos ser como el apóstol Pedro, aunque impulsivo. Pero la verdad podría decir que nosotros estamos más parecidos a aquel discípulo que dijo: si yo no meto el dedo en la llaga y si no meto mi mano en el costado, no creo. Ay, ay, ay. ¿Dónde vemos esto? Ay, Dios mío, no corregí aquí la cita. Está en uno de los evangelios y dice de esta manera. Voy a leerlo, no corregí la cita acá, ¿sí? Dice de esta manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos, con los discípulos, cuando Jesús vino. Esto es ya después de que Jesús, ¿qué? Resucita. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y por supuesto, cuando tú ves que el maestro fue muerto y enterrado, y otros dicen que han visto al Señor, Tomás les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, si meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, él dice rotundamente: no creeré. Dice que rotundamente no creeré. ¡Oh, qué tremendo! Y usted dice: no, yo soy un hombre de fe. Usted y yo, en alguna etapa de nuestra vida, hemos sido como Tomás. Si no vemos, no creemos. El Señor ha prometido que bendecirá la obra de nuestras manos, que todo lo que hagamos rendirá fruto. Pero cuando salimos manos a la obra, no creemos que Dios puede hacer lo que Dios ha dicho, que bendecirá la obra de nuestras manos. Y mucho más difícil sería que Jesús nos dijera: ve, lleva tu caña de pescar,
lanza el anzuelo y el primer pez que tomes, de allí saldrá, sacarás el pez y abrirás su boca y allí habrá el dinero necesario para pagar lo que se requiere pagar. ¡Ja! Mire, vemos la historia de Pedro recibiendo esa orden de parte del Señor Jesús y yo me pongo en dos escenarios. O fue con una fe ciega porque ese era impulsivo pero creía en el Señor, o fue en el camino diciendo, oye, este Señor sí le gusta inventar historias. O sea, para ganar tiempo, yo como que mejor llevo la red, lanzo la red a ver si hay una pesca milagrosa y le achunto varios peces y de repente ahí está el dinero o pesco y pago, ¿verdad? No sé, yo creo que yo habría sido ese. Porque si a ti te dicen, ve al cajero con la tarjeta, yo creo que quedan 5 lucas, vamos a ver si el cajero nos da 5 lucas. Porque a veces no tiene ni billete de 5 lucas y uno no puede sacar, ¿verdad? Entonces tienes que prestar 5 lucas para depositar y poder sacar el dinero de 10 y hacerlo. Y uno no cree que el cajero le pueda dar muchas veces. Ahora imagínate caminar a un lugar con una caña de pescar y que el primer pez que tú tomes lo saques, abra su boca y allí esté una moneda. El que diga que es fácil de creer esto, yo le diría, no, ahora usted tiene una fe ciega por completo, porque yo dudaría en el camino. Hasta me reiría del Señor con sus inventos. Como dice por aquí, hoy el Señor amaneció con falta de palos para el puente, como dicen aquí, le faltan palos para el puente. Se le aflojó un tornillo o una docena, pero ¿por qué me manda allá? ¿Por qué no le decimos a Judas a ver si hay en la bolsita? Y este hombre, 8 días después, Tomás, dice que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo, pasa ustedes. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ahora sí es evangélico, ahora sí es cristiano. A él se le apareció Jesús. A otros para creer se les tiene que aparecer el carro de Drácula. ¿Ah? El chamuco. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ¿cómo es difícil creer cuando no se ve nada? ¿Cómo es de complicado creer cuando todo va en picada? ¿Cómo es difícil creer cuando tus emociones, cuando tu día a día, cuando las circunstancias no compaginan con lo que Dios ha dicho? Es muy difícil creer esto, mis hermanos. Es difícil. Juzgamos a Tomás. Muchos ven a Tomás como un hombre falto de fe. Muchos somos como Tomás. Muchos criticamos a Pedro como impulsivo y lo señalamos, ¿no? Pedro era el impulsivo del grupo, el que siempre cargaba, ¿me entiendes? Tenía la Biblia en una mano y el machete en otra, por si le tocaba predicar y por si le tocaba volar cabeza. Y yo creo que muchas veces criticamos por impulsivo a Pedro, pero creo que hay algunos que quisiésemos ser como Pedro, pero no tenemos el carácter de Pedro. Porque Pedro, por una fe ciega, como lo decía el martes, por una fe ciega, escuche, siendo impulsivo y todo, cuando el Señor se le atraviesa, cuando hay la pesca milagrosa, Pedro hizo algo que muchos de nosotros difícilmente haríamos. Dice la Escritura que al instante que el Señor le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ven y sígueme, él dice la Escritura que al instante dejó las redes y lo siguió. Señor, yo haría lo mismo, pero hoy no puedo porque tengo que lavar 2 cargas de ropa. ¿O no? Es que tengo que ir a trabajar. Señor, yo te sigo, pero el sábado, desde el sábado, pero después de las 5 porque tengo clientela hasta las 5. Y el domingo no me levantes muy temprano porque me complica madrugar. Y en la tarde tengo hasta las 4 porque a las 5 tengo que ir al cine porque se me van a vencer unas entradas. Entonces, criticamos a Pedro, pero no vemos la fe tan potente que había en Pedro
para tener la capacidad de soltar al instante las redes y hacer lo que Dios le había dicho. Mire, uno para obedecer el llamado de Dios, lo puedo decir de mi parte, no, pasó un montón. Pero Pedro dice que al instante soltó las redes, al instante soltó lo que estaba haciendo y tomó acción en seguirle. Oye, uno a veces es impulsivo, pero nuestra mente racional a veces dice, ya, me voy con él, pero ¿a qué hora vuelvo a mi casa? No vas a volver hoy a tu casa, no sabes cuándo vas a volver. Oye, pero es que tengo un compromiso. No, porque es que me van a retar en la casa. Mi esposa no va a entender que yo de repente me conseguí con alguien que hizo una pesca milagrosa, menos me va a creer, y mucho menos que ahora yo dejé de ser pescador de mar para ser pescador de hombres. No, este se volvió loco, este lo que no quiere es seguir trabajando y que yo vea cómo haga, dirían algunas mujeres, pero no, resulta que Pedro, pese a cualquier cosa, la Escritura dice que él le siguió. Yo no sé hasta este punto ¿cuántas personas se han identificado con alguna de estas historias? Quiero llevarte a otra porque el miedo es algo que nos detiene. Vemos en Jueces, ¿verdad? Jueces 6, 12 al 16, que Dios se le atraviesa a Gedeón. No quiero leerlo. Jueces 6, 12 al 16, donde Dios se le atraviesa a Gedeón. Y el ángel de Jehová lo saluda de esta manera, ¿sí? El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. 1, Jehová está contigo, y 2, le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Gedeón automáticamente? Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos ha venido todo este mal? Pero cuando lees el principio del capítulo 6, dice que los hombres empezaron a hacer lo malo y se apartaron de Jehová. Y él llega y le pregunta, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Ya está respondida la pregunta. Ya está respondida la pregunta. Y otra pregunta que él hace, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Entonces él estaba dudando de aquel Dios que sus padres sí habían visto hacer maravillas y él no las había visto, pero había olvidado que ellos se habían apartado del camino del Señor. Y por causa de esto empezaron a suceder cositas, empezaron a pasar cositas, usted sabe, ¿verdad? Entonces resulta ser que después de todas estas dos preguntas, el ángel de Jehová le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y él, por supuesto, no se consideraba ni varón esforzado y valiente, ni mucho menos fuerte. Él empieza a decirle, no, Señor, si mi familia es de las más pobrecitas, yo soy el menor de mi casa y difícilmente yo podré hacer esto. ¿Cómo es esto que yo puedo hacer esto? Y en el 16, Jehová le ratifica y le dice, ciertamente yo estaré y derrotarás a los madianitas como un solo. Y de ahí empieza la historia donde él empieza a ponerle pruebitas al Señor. Señor, pero si fuiste tú el que dijo, haz esto. No, pero ahora vamos a hacerlo al revés, Señor. Y empieza a probar Gedeón a Dios y a confirmar. ¿Por qué? Porque tiene dudas de que realmente Dios le haya ¿qué? Le haya llamado. Ahora, si vemos la historia de Gedeón, nos damos cuenta que Gedeón, después de que empieza a obedecer a Dios, llama a un grupo que podía ser el ejército numeroso que de alguna manera enfrentase al pueblo que venía en contra de ellos, que había arremetido por 7 años en contra de ellos, pero Dios le dice, llévalos a aquel lugar y aquellos que hagan esto no están aptos para ir contigo. Y aquellos que hagan esto, esos son los que van a ir contigo. Iba un montón y quedaron 300. Y él, envalentonado tal vez por el número, ve cómo se reduce drásticamente el número, pero Dios le dice, con estos es con los que tú cuentas. Con ellos es que tú vas a vencer. Con ellos es que tú vas a ver lo que vas a hacer. Pero él tal vez no asumía en su mente, o tal vez nosotros no asumimos muchas veces en nuestra mente, el verso 16 que dice, ciertamente yo estaré contigo
y derrotarás a los enemigos como un solo hombre. Derrotarás a tus enemigos como un solo hombre. Esto es difícil de creer para alguien que ha sido perseguido por mucho tiempo, que ha sido acosado por mucho tiempo, para aquel que se le han multiplicado sus adversarios, para aquel que le han complicado las circunstancias en las que ha tenido que vivir. Ahora, en todas estas historias que les he mencionado, nosotros podemos ver una característica particular. Aunque Dios los llamó, ellos dudaron. Y no podemos decir que dudaron de sus capacidades, dudaban de que la palabra de Dios fuese verdad. Pero Dios en todas estas cosas a los que llamó, escuche bien, les dio la bendición de poder ver con sus propios ojos que lo que Él había dicho se iba a cumplir. Que lo que Dios les había dicho que iba a suceder, se iba a cumplir y iba a suceder tal cual como Dios lo había dicho. Si Dios no te ha enviado, no metas la cabeza. Pero si Dios te ha dicho algo para tu vida personal, tengo que decirte, vas a tener confrontaciones en tu fe. Confrontaciones en tu fe. Y tengo que decirte y desmentir un dicho que hay por ahí. Dios creyó en ti desde el principio. Dios siempre creyó que tú eras capaz. Mentira. El sello de la victoria era que Dios te había escogido y que Él estaría contigo, no que tú eras capaz. El sello de la escogencia de parte de Dios para tu vida no era que Él vio que tú eras capaz, era que tú ibas a ver lo que Dios iba a hacer a través de ti, porque tú solo no eras capaz. Lo siento mucho. Lo siento mucho, no hay capacidad en nosotros que pueda atraer a Dios y decir Él va a ser capaz de hacer lo que yo le digo. No, porque Dios le dice a sus siervos, yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas. Pero primero dice, yo estaré contigo. Está Moisés en el desierto y le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y él le dice a Moisés, Señor, le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tuvo más trabajo ese Moisés. Tuvo más trabajo. El único descanso que tenía Moisés era el Señor. Porque de resto los que le acompañaban eran un tormento tras otro. No había uno dulce. No había uno suavecito. Había cada uno de los que siempre querían linchar. Mira, todos los días habían intentos de motines en contra de Moisés. Era increíble. Querían matar a Moisés, querían matar al siervo de Dios. Ay, el pueblo, no es que los escogió porque no. Él los escogió porque Él tuvo misericordia, decidió levantar una nación de un hombre y los amó por sobre todo. Los amó por sobre todo, no porque ellos fuesen el mejor pueblo. Y te escogió a ti y me escogió a mí para salvación, no porque fuésemos justos ni porque fuésemos perfectos, sino porque Él decidió amarnos y pasar por alto nuestras iniquidades, nuestros pecados, lo que confirma que por la única razón que estamos sirviendo al Señor no es por nuestra capacidad, es por el amor que el Señor ha decidido depositar en nuestras vidas y manifestarse a través de nosotros. Amén. Amén. Pablo decía, diga el débil, fuerte soy. También decía, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose el poder de Dios sobre mi vida, para que se manifieste. También decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que lo que se manifestaba no era su naturaleza humana, sino que se manifestaba el amor de Cristo en las obras que Cristo le había enviado a hacer. Pablo tenía toda la capacidad para ser un predicador hábil y él decidió tirar todo y dejar de echar todo como basura, desechar todo como basura para someterse al conocimiento y a la voluntad de Dios. Y en algunos puntos Pablo dijo, tengo ganas de ir para ciertos sitios, y el Espíritu Santo le decía, usted para allá no va. Pero es que quiero ir, usted para allá no va. Pero es que ya venden el pollo que a mí me gusta, usted para allá no va. No va. Pero es que hay promoción, no va. Pido delivery, no
va. Porque no era la capacidad de Pablo, era el poder de Dios, como decía mi esposa, poder, unción y gloria, el día viernes. No era la presencia de Pablo, era el poder de Dios manifestado a través de Pablo. ¿Tuvo Pablo crisis? Sí. ¿Pensó que naufragarían cuando estaban en medio del mar? Sí. Y Dios tuvo que venir a consolarle y a confortarle. ¿Pedro tuvo luchas y tuvo aflicciones? Sí. ¿Pedro dudó en su caminar? Sí. ¿Se hundió caminando en las aguas? Sí, después de que había dado pasos. Todos podemos tener crisis de fe, pero todo radica en que podamos creer que Dios puede y va a hacer lo que Él prometió. Lo que Dios no prometió que va a hacer, lo siento mucho, no le ponga palabras en la boca a Dios que Él no ha dicho. Así como muchos profetizaron sobre Julio Melgar, eran sentimientos, eran emociones, eran deseos personales, pero no era la voluntad de Dios. Julio Melgar tenía una enfermedad, estaba en sus últimos días y todos profetizaban vida, todos profetizaban sanidad. Una salmista dijo, no aceptamos un no por respuesta, y dijo, aunque tú digas que yo no puedo decir que no, ya la orden está dada. Y no fue malo Dios, no fue perverso Dios, no fue injusto Dios. De hecho, en algunos puntos, digamos que Julio dice, el pastor Julio Melgar, dice que él abandonó su huerto por cuidar también huertos ajenos. Eso es una canción que ya después me enteré por escucharla, que Jesús Adrián le había pasado la letra, le había pasado la canción. Sí, descuidé mi huerto propio por cuidar huertos ajenos. Se dedicó digamos, a los eventos, a las actividades, a predicar, a cantar, a subir, a bajar. Y tantas cosas acontecieron. Y por supuesto, cuando la enfermedad llega, no puedo decir que haya sido un castigo de Dios ni nada por el estilo, porque la Escritura dice que el sol sale sobre justos como sobre injustos. Lo siento mucho, aunque le sirvamos al Señor, en alguna medida tenemos que pasar por los padecimientos, y eso no nos gusta a nosotros. Quiero dejar otro caso, y con este estaría finiquitando para llevarte a la reflexión de conclusión, porque la mujer del flujo de sangre que está en Lucas, la mujer del flujo de sangre que está en Lucas, mejor relatado, dice la Escritura que esta mujer había gastado todo lo que tenía buscando una solución para su enfermedad. Eso está en Lucas capítulo 8, versículo 43. Jesús estaba en medio de las multitudes, Jesús oraba por los enfermos, Jesús tocaba a los enfermos, sanaban. En otros versos también dice que Jesús, ya habían personas que solo tocando el manto, su manto, eran sanos. Pero este caso de la mujer del flujo de sangre, en Lucas 8:43, nos deja mostrar algo que quiero que meditemos también nosotros. Dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Usted conoce la historia, creo que conoce la historia de lo que ha pasado. Jesús se da cuenta de que alguien lo tocó y los discípulos le dicen, maestro, pero es que cualquiera me tocó. ¿Me entiende? Uno en la multitud lo tocan, lo rozan, lo agarran, ¿verdad? Uno en los autobuses se siente como manoseado. Ahora imagínense Jesús siendo famoso, no había manera de pasar, y lo toca alguien, y él dice, ¿quién me tocó? Por Dios, todo el mundo te está tocando, maestro. ¿Cómo que quién me tocó? No, alguien me tocó y de mí ha salido poder. Ándale. ¿Y de mí ha salido qué? Poder. Y Jesús lo notó, ¿me entiendes? Le bajaron los niveles. ¿Ah? Necesitaba una semilla del ermitaño. Ya ustedes saben por ahí de qué estoy hablando. Hay varios por ahí que se rieron, ¿sí? Y Jesús dijo, me ha tocado alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. En otra versión dice poder de mí. Ha salido poder de mí. Pero quiero que veas el verso 43, porque dice que esta mujer padecía de flujo desde hacía 12 años. Hay mujeres que por naturaleza, o las mujeres por naturaleza, tienen su ciclo menstrual
mensual, ¿verdad? Pero hay mujeres que por diversas causas tienen flujo menstrual que no para, por quistes, por todo este tema, ¿verdad? O hay mujeres que también que por los quistes no las deja menstruar. Puede pasar, pero esta mujer tenía un flujo de sangre que no le paraba y, por supuesto, en la cultura judía esta mujer era inmunda por causa de esto. Era considerada inmunda y no podía acercarse. De hecho, ella se arriesgó a ser dada a muerte por haber entrado en la multitud y haber tocado a otros, porque esto era como transmitir la inmundicia a otros y era un proceso, tenían que apartarse. Pero en el 8:43 la mujer dice: 1, que tenía 12 años con esta enfermedad, y 2, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y quiero meditar un poco en cuanto a esto, una meditación reflexiva, porque no es lo que dice la Escritura, pero sí deja ver algunas cosas. Lo que pasa hoy en día y lo que ha pasado todo el tiempo. Siempre buscamos soluciones en todos lugares antes de buscarla en Dios. Y nunca empezamos por Dios primero y luego agotamos los recursos. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Porque nos falta fe. Porque no creemos que Dios está escuchando nuestras oraciones. Porque no creemos que si pedimos a Dios nos será dado. Señor, quiero un Ferrari. No se vayan tan allá. Estoy hablando de una enfermedad, estoy hablando de una necesidad, estoy hablando de tener conexión con el Señor, estoy hablando de muchas circunstancias que pueden sacarte del momento. Una enfermedad que viene a atentar contra tu vida y que te hace tener los días contados. Toda persona por naturaleza empieza a agotar todos los recursos médicos, segundas opiniones. Y esta es la tendencia en la sociedad que no tiene a Dios. Buscan enfermeros, buscan doctores, buscan, ¿cómo que se llama? Medicina alternativa, buscan acupuntura. Después que ya no está sirviendo la rezandera del barrio, después van al brujo más poderoso para que le haga un despojo, ¿verdad? Y les cobran más caro. Después probablemente esto fue una brujería, vamos a donde el poderoso para que nos pague la brujería. Y después que ya no hay ninguna otra solución, buscan a Dios. Buscan a Dios. Cuando ya no hay de otro recurso, cuando han agotado todos los recursos, como esta mujer que había gastado en médicos todo cuanto tenía, entonces cuando ya no hay otro recurso, la última opción, el último recurso es Dios. Y Dios nos vuelve a recapitular al primer verso de Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bofetón para todo el mundo, empezando para mí, empezando por mí. Sus discípulos no creían que lo que Jesús le había dicho: yo voy a morir, pero yo voy a resucitar, yo vengo. Dame cortita. ¿Ah? Dame cortita. Sí, dame un chancito. ¿Ah? Sí, ya vengo. Voy a darme un paseíto por allá. Es necesario que esto suceda. No, yo no creo que esto vaya a suceder. ¿Cómo un hombre que le dice al viento y al mar calla y enmudece se va a dejar agarrar y se va a dejar asesinar por estos hombres? Y los que pasaban se burlaban de él en la cruz, le decían: si eres quien dices que eres, bájate de esa cruz. Hubiese sido yo. Yo me bajo. Es más, no me subo. Es más, no me subo. Yo estoy dispuesto, Pedro, yo estoy dispuesto a ir contigo. No vas a ir conmigo. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. No vas a ir conmigo. No, yo estoy contigo en todas. Jesús no hallaba cómo decirle: mentiroso, embustero. Ya me dijeron que me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pero Jesús se lo suavizó. Pedro, tranquilo, te han pedido para zarandearte, pero yo he pedido para que no falte tu fe. No, Señor, yo no te dejaré. Antes de que cante el gallo, me habrás negado. Antes de que cante el gallo, te habrás tomado 3 cafés y me habrás negado 3 veces también. Aleluya.
no creemos. Por eso, usted puede ponerle como título a esta prédica: aumentanos la fe, Señor. Porque Abraham difícilmente podía creer que su esposa ya de 75 años iba a poder tener un hijo. Y a los 90 mucho menos. A los 90 mucho menos. Abraham se rió en la cara del Señor, por así decirlo, agachado, inclinado, se rió del Señor. Ay, ay, ay. Gedeón no creía que él podía libertar a su pueblo de la opresión de los madianitas, pero Dios le dijo: yo estaré contigo y los derrotarás a ellos como un solo hombre. No creía. Dios tuvo que demostrárselo. ¿A cuántos en esta hora Dios tiene que llevarlos a un terreno para hacerles creer en sus promesas? En lo que Dios ha dicho. Y puedo decirlo con libertad: no creo en mis capacidades. Lo siento mucho, al que le guste bien, al que no, también. No creo en mis capacidades. No soy capaz de hacer esta labor sin el Señor. Me es una carga pesada en lo natural, es una carga pesada hacer esta actividad. Por lo único que yo estoy aquí es por el Señor. Porque Él ha prometido estar con nosotros, porque Él ha prometido hacer algo especial en los corazones de las personas que están aquí. Ahora mi pregunta es: ¿en qué terreno estás tú? Porque probablemente muchos de aquí estén identificados con una de estas historias o más de una de estas historias. ¿Eres tú la Marta que ha visto la muerte en su hogar y no crees que Dios puede traer vida? ¿Eres tú Ezequiel, el profeta Ezequiel, que fue llevado al valle de los huesos secos y le preguntó Jehová: ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Yo no sé. ¿Creerás o no creerás? ¿Eres como Abraham, que no creía y se reía del Señor? No es mala, pero se rió como dudando de que no puede suceder lo que Dios ha dicho para tu vida. ¿Eres como Gedeón? ¿Eres como Tomás? O tal vez estás en una etapa no parecida, pero en algún momento sentimental o emocional como Job, que dice: Señor, yo te he oído, de oídas yo te he oído, de palabras de alguien yo te he oído, yo he escuchado tu palabra. Pero necesitamos decirle: pero yo necesito que mis ojos te vean. Pues déjame decirte que la verdad, el Señor no nos lleva a terrenos agradables para mostrarnos que Él va a cumplir lo que Él dijo. Porque Gedeón tuvo que ver cara a cara al ejército que los acechaba. Abraham tuvo que enfrentarse con la duda por todo el tiempo hasta que llegó la promesa de su hijo Isaac. Tomás tuvo que recibir de alguna manera una humillación personal, no de parte del Señor, pero una humillación personal al decir: si yo no veo, no creo. Y de igual manera, cada uno de los casos que podemos citar nos lleva a reflexionar: ¿realmente nuestra fe es como la de un niño? ¿Realmente nuestra fe es como la fe ciega que decimos? ¿Realmente nosotros somos bienaventurados porque no hemos visto pero creemos? Yo sigo creyendo que la fe en nosotros está como una pequeña medida, pero que necesitamos pedir esa fe multiplicada para que el Señor pueda realmente hacernos caminar aun cuando no vemos nada. Esa parte es la parte que confronta a un cristiano, y esa parte es la parte que forja el carácter de un cristiano. Débil vas a sentirte, agotado vas a sentirte, dudar de tus capacidades, vas a dudar de tus capacidades, dudar de tu llamado, toda la vida vas a dudar de tu llamado. De hecho, algunos pueden dudar hasta el día de hoy de si han sido salvos a través de la sangre de Cristo y de su sacrificio. Aún hasta de eso dudan. Y el Señor no se cansa de recordar a cada uno de nosotros cada una de estas cosas. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y con esto termino formalmente. Hay una canción que escuché de Alex Campo esta semana que hace alusión a la pérdida de un bebé.
Lo que hoy no se pudo, se llama, ¿verdad? Que hablábamos, Brandon, ayer. ¿Ah? Que hoy no pudo ser. Lo que hoy no pudo ser es la canción. Y de verdad que la canción es un poco triste porque es haber visto que no se pudo gestar el bebé, y que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por lo que fue, por lo que es, por lo que ha de ser y por lo que no fue, dice la canción, y por lo que no fue. Den gracias en todo. Es difícil dar gracias en todo cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Sin embargo, llevo días escuchando otra canción y yo dije, bueno, está bien, esta canción está bien para el que la quiera agarrar. Y respeto la canción y todo porque es melancólica. La verdad es que la canción es melancólica para decirle, Señor, estoy despedazado, pero tú sabes lo que haces. Pero me encantó la canción del hermano Ia, porque ahora la Ia se está convirtiendo al Señor. Aleluya. Porque si los adoradores no adoran, entonces las piedras hablarán. Entonces resulta ser que si yo hubiese escuchado la canción de Alex Campo en otra ocasión, yo digo, me entra en el corazón y me pongo a llorar. Pero resulta ser que escucho una canción llamada Yo profetizo vida. Yo profetizo vida y yo digo, Señor, pero esto es increíble. ¿Por qué no dijeron la canción de Alex Campo? ¿Por qué? Porque mi espíritu ha decidido proclamar vida aunque yo no la vea. Porque ha decidido mi vida proclamar que la palabra de Dios es la que se cumple y no lo que yo creo, sino lo que Dios ha dicho. Así que yo quiero invitarte a que tú escuches esta canción porque de verdad que a mí me movió muchísimo y es una declaración para nosotros. Nosotros necesitamos empezar a declarar con firmeza que más allá de lo que nosotros vemos, Dios ha profetizado vida. Que más allá de lo que nosotros creemos, Dios ha dicho que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Si Dios ha dicho que no, es no. Pero si Dios ha dicho que sí, es sí, aunque todo el mundo se oponga. A Job, su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muere. Pero él dijo, y él vio el cumplimiento de esto. Así que yo quiero invitarte a que tú te coloques en pie y escuches esta canción. Amén. Esperemos que las propagandas no se